Bueno, la clase de hoy vamos a tratar el punto 7, donde tenemos una situación. Supongamos que el jefe de ventas investiga los precios en miles de pesos de ciertos artículos en 40 almacenes diferentes y encuentra los siguientes datos. Bueno, acá tenemos los datos de las encuestas, de la encuesta que realizó este señor, ¿no? Y obviamente estos números están en miles de pesos, ¿no? Acá lo importante aquí, primero, para poder realizar la tabla, tenemos que identificar qué tipo de variables tenemos, ¿no? Y como vemos, tenemos una sola variable, ¿no? Que son artículos de almacenes, ¿no? De 40 almacenes en miles de pesos. Entonces, para esta tabla sí o sí vamos a necesitar construir una tabla por repetir. Profe, Sí. ¿está grabando la clase? Ah, no miré si puse grabar. Ahí miro. Sí, estoy grabando. Dale, gracias. Además, Profe, sí, ¿y la actividad 3 no vamos a controlar? ya la vimos en la clase anterior, me parece que habíamos visto. La 1. La 3 ya está repetida. Está repetida, la 3 está dentro de la clase 4, si no me equivoco, cuando tenemos que hacer un diagrama de barras. Elabore una gráfica de torta, sí. El gráfico circular, hicimos el punto 3. Está ahí entre los videos, tenés que mirar dentro de mi canal de YouTube. Está ya, digamos, la devolución de este punto, de cómo se procede para... Sí. Yo quería hacer una consulta porque, o sea, respecto a la forma de enviar el trabajo, porque yo hice todo en Excel, hice un libro. Ajá. Y por ejemplo en la hoja 1, en la actividad 1 y así sucesivamente. Sí. Pero sería en la actividad 2 estaba por poner la imagen del diagrama ese. Ajá, sí, ¿qué pasó? Y no lo puse porque se me hace que todavía es muy chico, entonces voy a subir el documento y voy a subir la imagen aparte. O sea, ahí Bueno, nomás sí, voy a puedes cargar. apuntar la imagen aparte también. Sí. Y bueno, igual acá le puse Ponele, la aclaré que cuando vas a... apunté. Ajá, cuando vas a enviar varios archivos, tenés que ponerle los nombres correspondientes, tus datos, a qué clase corresponde o si es un trabajo práctico. Y bueno, esos datos tenés que agregar para que yo pueda saber o identificar si es una clase, si es un trabajo práctico y a qué estudiante corresponde. Sí, o sea, yo voy a mandarle por Classroom, ya creo que tengo mis datos, solamente voy a poner el nombre. Sí. Entonces, si envía por Classroom, no hay problema. No es Yo puse necesario el nombre porque... en la imagen nomás del... Ajá, no es necesario porque... No es necesario porque ahí ya me organiza a mí por clases o por trabajo práctico el Classroom. Si es por bueno. otra plataforma, sí. Me tienen que poner todos los datos. Me olvidé lo que estaba por decir, pero... Me parece que era algo importante, pero ya me voy a acordar. Era sobre la tabla del punto 7. Era algo sobre qué tipo de tabla tenemos que construir, pero no me acuerdo. Acá únicamente tenemos una sola variable, ¿no? Y esta variable no depende de nada, es algo que recolectó nomás este jefe de investigación. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Yo acá ya estuve, voy a cerrar esto, ya estuve ahorrándome un poco de tiempo en hacer la tabla. ¿No? Acá tenemos los datos de la muestra, ¿no?
o los datos recolectados, y acá tenemos los datos ordenados. ¿Qué me permite a mí, o qué información me permite tener a mí una vez que ordené los datos? Es poder determinar de manera fácil los valores mínimos y máximos, y también poder ver aquellos datos que se repiten. Si miran acá tenemos el 72 y tenemos 72 varias veces, ¿no? Lo mismo con 74. Eso me va a permitir a mí, cuando lo haga de forma manuscrita, determinar la frecuencia absoluta simple de manera mucho más sencilla. Es mucho más trabajoso trabajar con los datos desordenados. Esa es la ventaja que tiene y por qué se debe también ordenar los datos, ¿no? Una vez que ordenamos los datos, necesitamos obtener algunos datos adicionales para poder construir nuestros intervalos de clase, ¿no? Que tenemos acá en esta tabla, que ya la conocen ustedes. Entonces, el primer dato que necesitamos obtener es el número total de datos de la muestra o de las observaciones. Total de datos. Bueno, vamos a utilizar acá la función de Excel, a ver si me sigo acordando. Profe, ¿qué actividad es esa? La 7 del práctico. La 7 del práctico. Acá estamos. El punto A, construir una tabla de distribuciones de frecuencia. Absoluta simple, dice, o sea que hasta la absoluta simple nomás tienen que calcular. Ajá. Graficar el diagrama por sector de la relativa simple. No, tenemos que calcular varios. Hasta el último tenemos que hacer la tabla, hasta la última frecuencia. Pero creo que la absoluta no es necesario. Sí, vamos a ir construyendo y vamos a ver qué frecuencias no son necesarias en este punto. Vamos a ir eliminando el punto. Primero vamos a calcular. Creo que con la función contar era, si no me equivoco, contar. Ustedes, si ya estuvieron trabajando con Excel, me corrigen. Contar, abro paréntesis y selecciono. Puedo seleccionar cualquier tabla acá, ¿no? Voy a seleccionar la de arriba para saber el número de datos. Contar. Y como ven, tenemos 40. Coincide, digamos. No era necesario hacer este cálculo, pero como vamos a utilizarlo para después, tenemos acá que son 40 almacenes diferentes. Y ahora tenemos que calcular el valor mínimo. Vamos a utilizar la función min. Abrimos paréntesis y bueno, ustedes miran acá a simple vista, o si están en el Excel y no ordenaron los datos, pueden utilizar también la tabla donde tienen los datos desordenados para que vean cómo trabaja esta función. Cerramos y me da el valor 60, número 60. Y como vemos acá en esta tabla, que donde tenemos ordenados los datos, coincide. Lo mismo hacemos para el valor máximo. Max. Y hacemos 91. ¿Ven? Coincide. Bueno, esa es la ventaja, como le dije, de trabajar en Excel. No sé si ustedes ya están trabajando con su profe de TIC a manejar planillas de Excel. Me imagino que no. Me dijeron que no. No tenemos TIC. ¿No tienen TIC? Qué mal. Bueno, quedó atrás el título de tecnología de la tecnicatura. Nada de tecnología no tiene. Sí o sí tenemos que hacer a mano los cuadritos. Eso no lo podemos mandar todo con Excel. Me pueden mandar con Excel, no hay problema. Siempre y cuando ustedes puedan entender los procedimientos implicados, los cálculos implicados. Por ejemplo, ahí cuando calculemos el rango, ¿no? Que bueno, ahí no están. ¿Sí? Yo
Yo, por ejemplo, estoy poniendo la opción para contar los datos y me da 5, no sé por qué. ¿Cómo te da? 5. 5. Es porque no seleccionaste capaz toda la tabla. Sí, selecciono toda la tabla, la hice como 3 veces y ahí no. Así. Ay, bueno, no sé, no puedo ver, digamos, tu error acá, desde acá. Tendría que ver cómo hiciste la selección, cómo pusiste la fórmula. Puse de las dos maneras, puse igual contar Ajá. y paréntesis, seleccioné todo y después probé con más. Con más, ajá. Contar puntos sí probé, pero creo que ese necesita más datos. Pero fíjate si funciona con eso. O si no, donde antes de hacer de vuelta, de introducir la función, borrar el contenido de esa celda. Ahí te muestro. Tenía varios, admitido de dos. Ahí te muestro. Puse con contar sí, pero me dice que seleccioné pocos datos. Ajá, sí, no, con contar tiene que ser. Sí. Ajá. Para, fíjate, con este acá, con este borrador, borrar todo, seleccionar y introducir. Puede ser que en la celda ya, en esa planilla, haya quedado algún rastro de alguna configuración previa, ¿no?, que vos estuviste haciendo. Y ahí probar de vuelta con la función contar. Te tendría que dar. Bueno, sigamos. Ahora nos queda calcular el rango poblacional. Todo de lo que yo estoy hablando acá está dentro de la clase 3, ¿no? Rango poblacional. No, me sigue dando 5. Bueno. Voy a poner así nomás. Bueno, no es necesario que lo calcule con la fórmula. Puedes contarlo también. El rango poblacional, bueno, está acá, creo por acá. Bueno, dentro de esta clase está, no vamos a perder tiempo en buscar. Y el rango poblacional es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos ordenados, ¿no? Que es 91 menos 60. Entonces vamos a introducir esa operación. Vamos a hacer esa operación menos 60. Cierro paréntesis. Me da 31. El rango poblacional, que después me va a servir a mí para poder calcular la amplitud, ¿no?, de los intervalos de clase. Profe, ¿cómo se llama esta tablita? Esta tablita que estoy completando ahora no tiene nombre la tablita. Es una tablita de auxilio, si se quiere decir, de cálculos auxiliares. Pero esa no pide la consignación. No pide. Acá son, digamos, los datos necesarios que vos necesitas tener para poder construir los límites de cada una de las clases. Ajá. Por eso es necesario acá hacer cada uno. Ustedes, cuando hagan de forma manuscrita, van a hacer número total de datos, van a sacar la información, valor máximo, valor mínimo, el rango van a poner igual, y el cálculo que hicieron, ¿no?, que es 91 menos 60, le tiene que dar 31. El número de intervalos, que tienen que aplicar en este caso la fórmula de Sturges. ¿Por qué tenemos que aplicar la fórmula de Sturges? Una pregunta para el oral. Porque tiene más de 30. Ahí está, tiene más de 30, excelente. Ya está aprobando. ¿Profe, se puede repetir esa parte? Acá tenemos que ver qué fórmula vamos a ocupar. Si la raíz cuadrada, ¿no? Acá estamos viendo, si ven la teoría, si la raíz cuadrada de n, que es el número total de observaciones, o la fórmula de Sturges, que es 1 más 3,3200
322, perdón, por el logaritmo de las observaciones o la muestra, ¿no? Y según el número total de datos que tengamos, vamos a utilizar una u otra. Y acá dicen, no, cuando creo que acá, si el número de observaciones es mayor a 30, entonces se recomienda utilizar la regla de Sturgis. Está mal escrito acá, dice Sturgis, pero es Sturgis. Acá está la teoría. Y si es igual a 30 o menor, se utiliza esta fórmula con la raíz cuadrada de n. ¿Quedó claro? Eso puede ser una pregunta para el oral y creo que está dentro de la pregunta que yo di. No. ¿No está? Me parece que sí. Profe. Sí, está. Está solamente donde, o sea, pregunta que por qué se usa para qué se usa la regla de Sturges. Para eso nomás se pregunta. Bueno, puede ser. No recuerdo bien. Bueno, sigamos. Entonces tenemos que utilizar la regla de Sturges. A ver, me voy a memorizar que es 1. Acá se me va a complicar porque no me acuerdo cómo escribir el logaritmo. Voy a tratar. Va a ser más, abro paréntesis, 1 más 3,322 por el logaritmo. Acá se me va a complicar para escribir la función logaritmo, a ver si está. Logaritmo de la población, ¿no? Del número total de datos, que es 40. Vamos a ver si no lo hacemos con la calculadora, si no me sale, porque no tengo ganas de buscar después cómo se saca. Cerramos paréntesis. Sí, me parece que está ahí. Bueno, algo está mal. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula. A ver, tiene el espacio. Sí, le voy a poner. Me dio 1. No creo que sea 1. Vamos a hacerlo con la calculadora. Nos queda otra. No me acuerdo cómo se escribe la función logarítmica dentro del Excel. Profe, pero usted puso coma, ¿no es 3000? No, 3,322. A ver, ln voy a probar en vez de logaritmo. Ln. A ver ahí. De 40. Voy a poner en espacio. En vez de poner 40 voy a elegir el dato. Profe, entonces hacemos para todas las actividades ese cuadrito. No, únicamente cuando tengan que construir una tabla como esta, por intervalo de clases. Hay tablas que son diferentes dependiendo, por eso les decía, dependiendo de la variable en estudio. Sin nombre. Bueno, dejémoslos. Después voy a mirar cómo se escribe. Vamos a hacerlo con la calculadora. Voy a calcular primero. Voy a mirar de vuelta la fórmula. El logaritmo, después lo voy a multiplicar, le voy a sumar 1. Primero voy a calcular el logaritmo. ¿No? Se puede computar como es una suma, ¿no? Y una multiplicación. Entonces, el logaritmo decimal de 40. Podemos multiplicar ya por 3,322 y ya pongo más 1. Está al revés escrito, pero eso es una propiedad de la suma y de la multiplicación, de que se puede cambiar
el orden de los términos y no afecta el resultado. 6,322. Y habíamos dicho, cuando da 6, un número decimal, ¿no? Se recomienda redondear, ¿no? hacia el siguiente valor, por más que acá dé 6,001, ¿no? Y esto es para no dejar datos afuera de la tabla. Entonces vamos a redondear a 7. Vamos a escribir el resultado acá con números decimales primero, para que quede 6,322. Profe, yo la calculadora científica como no la sabía usar, hice como estaba ahí la fórmula. Apreté 1 más 3,022 logaritmo 40. Ajá. Y me dio el mismo resultado. El mismo resultado, muy bien. Está entonces. Aquí se usa el logaritmo porque las funciones de arriba no. Ajá, sí se usa. 6,322. Es lo que me dio, ¿no? 322, sí. Entonces, como a este 0,322 representan también datos, puede ser un porcentaje de datos, vamos a redondearlo a 7, el número de intervalo, ¿no? Entonces acá yo tengo que agregar más, tengo 5, así con 1, 2, 3, 4, 5, tengo que agregar más filas, insertar, bueno, acá va a quedarle, ¿Por qué más filas, profe? ajá, porque tenemos 7 números de intervalo y acá tenía 5, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá tenía, ¿no? A, B, C, D, E, F y G, ¿no? Por eso tenemos 7 números de intervalo. Ahora la amplitud, voy a mirar la fórmula para no equivocarme, se calcula el rango poblacional, la amplitud total de la población. La amplitud se calcula dividiendo el rango poblacional, ¿no? Que es esta que hicimos, dividido el número de intervalos. Entonces vamos a calcular que el rango, ¿no? Que es 31 dividido 7. Eso me va a dar la amplitud. Entonces voy a introducir más para escribir la función. 31 dividido 7. Cierro paréntesis. Me da 4,42. Entonces acá hay que tener cuidado de ver qué tipo de variables estamos trabajando, y la variabilidad, es decir, la separación de datos que hay entre estos números, y eso me va a determinar la variación, la unidad de variación, ¿no? Nosotros queremos determinar la separación que hay en estos datos y elegimos convenientemente la unidad de variación, que es 1. Vamos a escribir acá unidad de variación, que vamos a utilizar después para construir nuestro intervalo o para definir los límites de los intervalos de clase. Cuando les queda así, si prestan atención, les enseño a utilizar el Excel. Vieron que acá ya no entró todas las palabras que escribí en esta celda que tengo seleccionada. Entonces, para que entre todas las palabras, lo que tengo que hacer es seleccionar hasta dónde llegan las palabras que escribí, es decir, hasta la próxima celda. Selecciono las dos celdas y pongo combinar celdas, y va a unir las dos celdas, ¿no? Y ahí puedo poner acá el 1 como la unidad de variación. ¿Entendieron cómo determinamos la unidad de variación? Acá, en los datos ordenados. ¿Puede explicar de nuevo? Porque no me
¿Cómo hago yo para determinar el número de variación? La unidad de variación, si vos miras la diferencia que hay entre 70 y 71, ¿cuál es la diferencia? O entre 71 y 70. 1, ¿no? Entonces la variación es 1 en este caso. Si tendríamos, digamos, números que van 60, 65, 75, 85, 35, etcétera, todo que termine en 5, entonces la unidad de variación o la separación entre esos números sería 5. ¿Quedó claro? Pero ¿por qué el 70, profe? No, digamos, es un ejemplo que elegí. También podríamos hacer con 71 y 72. Digamos, es la mínima diferencia, la mínima separación que hay entre los datos. No tiene nada, tenemos que buscar la mínima diferencia. Esto lo hacemos para que después los límites no me coincidan. Digamos, podamos definir bien los límites reales. Porque de la forma en que nosotros estamos construyendo nuestra tabla de distribución de frecuencia es con límites reales, no con intervalos semicerrado a izquierda y semiabierto a derecha, como utilizan algunos autores. No encontré todavía ningún libro que utilice esa forma de intervalos, pero sí vi que muchos profesores lo hacen de esa manera. Pero tiene una dificultad trabajar con intervalos semicerrados a izquierda y semiabierto a derecha. Seguramente ustedes no entienden nada de lo que estoy diciendo cuando hablo de intervalos semicerrados a derecha y semiabierto a izquierda. Pero esa es otra forma de construir la tabla, pero que tiene sus dificultades a la hora de trabajar con variables continuas y con grandes cantidades de datos, ¿no? Profe, usted dice que tenemos que buscar la unidad de variación, la mínima. La mínima separación que hay entre los números. Claro, porque si yo miraba de 60 a 63, ahí hay 3, pero después la mayoría tiene 75, 5, 75 sí. Y no hay, ahí es 0. Después mirar, por ejemplo, 88 y 0. Entonces como que la mínima no puede ser 0, tiene que ser 1. Porque no hay 0 acá, no, digamos, la separación, digamos, para llegar de 74 a 75 tenemos que sumarle 1, esa es la variación. Lo mismo de 76 a 77 yo tengo que sumarle 1, una unidad, eso es la variación. Para que quede claro, vamos a ver acá en el práctico, en el primer punto, ¿qué es la unidad de variación? Si miran, ¿no? Acá el límite, comparamos el límite superior del primer intervalo y el límite inferior del siguiente intervalo. Si miran, la separación que hay entre estos dos números es 10, ¿no? Tenemos 1150, si yo sumo 10 tengo 1160. Bueno, esa separación o esa suma, esa cantidad que yo le agregué es la unidad de variación para este intervalo de clase, ¿no? Lo mismo acá, si yo comparo el límite superior de la clase B con el límite inferior de la clase C, la separación es 10, ¿no? Entonces, cuando se construyó esta tabla, se utilizó la unidad de variación 10. ¿Se entiende? Para esta tabla. ¿Es la diferencia de cada número, por ejemplo? La diferencia entre cada número. Del siguiente menos el anterior. Sería la expresión correcta. Es la diferencia, la mínima diferencia de los datos recolectados del número siguiente menos el anterior. Claro, profe, yo sabía la teoría de la mínima diferencia, pero no entendía. Acá, si ustedes quieren profundizar, voy a abrir más. ¿De dónde sale la teoría esta? ¿De qué libro? Profe, entonces, tengo que mirar cuál es la mínima diferencia en los números
ordenado que yo tengo. Ajá, los números ordenados. De variación. La mínima variación tenés que buscar. La mínima variación. Esa mínima variación va a determinar tu unidad de variación, que después vas a utilizar para definir los límites reales de tu intervalo de clase. Ahora sí entendí de dónde salía la unidad de variación, porque no me quedaba claro eso. Sí. En la página acá estoy buscando el concepto, no es concepto, sino lo define así, ¿no? Y da varios ejemplos. Yo les pasé este libro, ¿no? Sí, les pasé. Incluso está subrayado acá. Sí, dice. Acá en la página 49 del PDF, ¿no? Y sería otra página porque es una fotocopia. Profe, ¿dónde pasó este libro? En el grupo de Telegram, me parece. Está ahí en el grupo de Telegram. Si buscan, ahí entran en el grupo, tocan ahí en el nombre del grupo y de ahí le va a aparecer los diferentes archivos que se subieron al grupo y ponen documentos y ahí van a aparecer todos los documentos que yo envío. Y se llama Probabilidad y Estadística Octavio Sánchez. .pdf. Bueno, acá tenemos el concepto de variación, un concepto muy importante, dice. Y da varios ejemplos. Acá, por ejemplo, si los datos son las estaturas en metros y centímetros de un grupo de personas, la mínima diferencia entre ellas será 1 centímetro. En este ejemplo, la unidad de variación será de 0,01 metros. Obviamente que esto pasado a centímetros, ¿no? Cuando hicimos conversiones de unidades, va a ser 1 centímetro, ¿no? Por eso, pero acá está expresado en metros. Entonces, en centímetros, acá la unidad de variación será 1 centímetro. Y en metros será 0,1. Eso depende con qué unidad de medida van a trabajar ustedes, ¿no? Y acá, como en nuestro caso, en nuestra tabla, acá no habló de centavos, ¿no? Acá habló de miles. Entonces nuestra unidad de variación va a ser 1. ¿Se entiende? Y hay más ejemplos. La unidad de variación en el caso de datos que representan el peso en kilogramos de un grupo de personas será 1 kilo, ¿no? Porque está hablando de kilogramos, no de gramos. Si hay gramos va a ser 0,01 como en el caso anterior, o 0,1 porque creo que no me acuerdo bien si 1 gramo es 1 kilogramo es 1000 gramos, no me acuerdo bien la tabla de equivalencia, ya me olvidé. Bueno, entonces esa es la unidad de variación, dependiendo de la variable en estudio y la unidad de medida que ustedes definen. Y también de la separación de esos datos que hayan. Como vimos acá, bueno, acá están las tablitas de donde saqué los ejercicios. Uno de los ejercicios, el primero. Y acá también tenemos, si los datos se recopilan en múltiplos de alguna medida, por ejemplo, 50, 1000 metros cuadrados o 10 kilómetros, la mínima diferencia entre dos datos será, en cada caso, la unidad de variación. En este ejemplo, 50, 100 metros cuadrados o 10. Es decir, los múltiplos de 50, por ejemplo, 100, 150, 250. Entonces, la unidad de variación de esos datos será 50. Es importante acá para entender estos libros que tengan, digamos, un manejo ya bastante, no avanzado, sino que conozcan lo suficiente de los términos matemáticos, ¿no? Si no, no van a entender lo que quiere decir. Porque acá habla de múltiplos. Oh, se me corrió. Habla de múltiplos. Y los múltiplos de 50 son aquellos que se obtienen de multiplicar cualquier número por 50, ¿no? 50 por 2 me va a dar 100. Ese 100 es múltiplo de 50. Pero no estamos estudiando múltiplos en este caso. Así que volvamos a nuestra clase.
Ya no estamos yendo para otro lado. Eso le podría explicar ahí en el pizarrón, así como, digamos, una anotación aparte, pero como no estábamos en clases presenciales, tenemos estas dificultades. Pero más o menos ya tienen claro cómo se determina la unidad de variación. Quedamos en la amplitud, ¿no? Acá también es recomendable redondear nuestra amplitud a 5, ¿no? Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para poder calcular los límites inferiores y superiores de cada clase. Sí, está grabando. Está grabando, ¿no? Sí. Bueno. En la primera clase, el límite inferior siempre va a ser el valor mínimo, que es 60. Entonces vamos a poner más 60. El límite superior de la primera clase va a ser el límite inferior más la amplitud, que es 5, ¿no? Entonces vamos a sumar el límite inferior más ¿No me puede ir más lento? Yo ya me perdí. ¿Ya te perdiste? Sí, trato de ir lo más lento posible. Pero igual, profe, después cuando en el video se ve todo lo que está explicando. Sí, se ve bien. Bueno, el límite inferior, vuelvo a explicar, de la primera clase va a ser el valor mínimo. Entonces pongo más, selecciono la celda y presiono Enter y ya me ingresa directamente el valor. Ahora, para obtener el límite superior de la primera clase voy a sumar el límite inferior más la amplitud, que es 7. Tengo que seleccionar la celda 7. Ustedes van a hacer, si es el manuscrito, van a hacer todo el procedimiento en una calculadora y van a poner únicamente el resultado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo tienen que proceder en cada caso? Antes de que sigamos, yo acá, para no completar después manualmente cada uno de los límites, ¿no? Voy a fijar acá la amplitud, porque esta amplitud se va a repetir, digamos, en los demás límites superiores de las clases siguientes. Entonces voy a fijar con la tecla F4 ese valor, el valor 7. Y va a aparecer, y ustedes se van a dar cuenta, cuando ese dato está fijado van a aparecer los símbolos pesos. No digo dólar porque no estamos en Estados Unidos, digo pesos. Así que cada país lo dice de la forma que le conviene. Profe, ¿por qué le apareció un 6 ahí? A mí me apareció un 5. A vos te aparece un 5 porque vos debes estar en la fila 5. Fíjate, columna, yo estoy columna N, fila 6. Acá fila 6, columna N. Estos no son datos, digamos, que yo escribí acá, ¿no? Sino me representa la ubicación, ¿no? Como si fuera la batalla naval, ¿no? Columna N, que tengo acá, fila 6. Donde se cortan esos dos, me determina el lugar donde está ese dato. Cerramos y presionamos Enter. Ahora voy a utilizar la función de selección de... no me acuerdo cómo se llama esto en Excel. De tirar de la esquinita, ¿no? Y arrastrar hacia abajo para que me complete todo para los demás
intervalo de clase. Obviamente, si lo hacen bien, tienen que aparecer la amplitud repetida, pero se va a completar. ¿La amplitud es 5? Ah, sí, tienen razón, me equivoqué. Sí, menos mal que prestaste atención. Ese es el número de intervalo. Deshacer. Va de vuelta. Más. Sumamos límite inferior más la amplitud, que es 5. Perdón, de vuelta. 60 más amplitud, que es, tengo que fijar esa amplitud, fijo, cierro, 65. Y después calculo los límites superiores para los demás intervalos de clase, y me tiene que dar 5 en el Excel. Esto es para no hacer los cálculos manuales, ¿no? Y acá tengo que sumar el límite superior de la clase, de la primera clase, que es 65, más la unidad de variación, que es 1. Si era 10, voy a poner 10, pero es 1. Y cerramos. Y ya automáticamente me va calculando cada uno de los límites. 101. Si nosotros vemos, si prestan atención, acá ocurrió que si nosotros vemos que nos pasamos, digamos, el 96 es mayor que el 91, ¿no? Entonces vamos a dejar acá la amplitud en 4. Perdón, el número de intervalos tenemos que reducir. El número de intervalos tenemos que dejar en 6 porque nos pasamos. Si miran, en este intervalo de clase tenemos 96 como límite inferior y ya supera al valor máximo que tenemos de los datos ordenados. Entonces hay dos formas de solucionar esto, digamos, achicando la amplitud o el número de intervalos. Cualquiera de las dos formas. Vamos a probar primero modificando la amplitud para no quitar un intervalo, porque tenemos que hacer de vuelta todos los cálculos. Entonces vamos a poner 4, vamos a dejar 4 y vemos qué pasa. Bueno, bajamos la amplitud y ahora sí vemos que el límite inferior ya es menor que el valor máximo. Podemos dejarlos así, o si ustedes, como ustedes quieran, pueden bajar también acá el número de intervalos, ¿no? Y van probando, ¿no? Cosa de que los intervalos de clase no queden sin frecuencias, digamos, sin datos adentro, ¿no? Pero ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar la amplitud en 4, ¿no? Y el número de intervalos 7. Pero si ustedes creen conveniente, por eso es esta conveniencia, como le dije cuando vimos, ¿no? Acá en el práctico, que hay diferentes intervalos de clase. Tenemos lo que son constantes, digamos, con variación, y después digamos, que tienen, digamos, no tienen los límites superiores o inferiores definidos, ¿no? Esto es a conveniencia. Y según como ustedes van acomodando los límites o los intervalos de clase, la información que ustedes van adecuando o recolectando o colocando dentro de esta tabla va a ser diferente, ¿no? Profe, ¿qué cálculo hizo ahí en el límite inferior? Sería abajo el 60, el 65. En el 65 sumé, fíjate, el límite superior
de la primera clase y le sumé 1, la unidad de variación, que es la unidad de variación. Bueno, la marca de clase va a ser la suma de los límites, la suma del límite inferior más el superior dividido 2. No, si vamos a la fórmula, vamos a verlo en la clase 3, está al último, acá está. Límite inferior más límite superior dividido 2 para calcular la marca de clase. Vamos a hacerlo. Límite inferior, que es 60, 60 más el límite superior, que es 64. Estaba pensando si estaba introduciendo bien los datos. Dividido 2. Y no me acuerdo si acá tengo que fijar el 2 para que después me calcule. Sí, me parece que sí. Tengo que fijar el 2. No, a ver. Voy a hacerlo así primero. Me da 62, obviamente. Voy a ver si me calcula bien para los demás. Arrastrando acá. Sin fijar el 2. 69 más 65 dividido 2. Vamos a hacerlo con la calculadora a ver si da ese resultado. Si está bien, entonces la marca de clase. 65 más 69 igual dividido 2. 67. Así. Entonces todas las demás marcas de clases también. Bueno, esas son las marcas de clases de cada uno de los intervalos. Ahora tenemos que calcular la frecuencia absoluta simple. Bueno, con el Excel tenemos que introducir la función frecuencia. ¿Se acuerdan, no? Frecuencia, datos. Los datos tenemos que seleccionar de nuestro datos ordenados. Seleccionamos todos los datos. Punto y coma. Y seleccionamos los límites superiores únicamente. Límites superiores y los intervalos de clase. Esto es de la forma que lo tenemos que hacer en Excel. Cerramos paréntesis. Bueno, como verán, automáticamente me completa el Excel, pero acá no es 0, digamos, el total de las sumas de las frecuencias absolutas simples. Entonces, para corregir este error, tenemos que volver a seleccionar, digamos, todas las frecuencias y presionamos F2. Me tiene que aparecer, digamos, lo que escribí, digamos, la función que introducí en la primera celda. Y presionando Ctrl, Shift, todo junto, las dos teclas, y Enter, me corrige. Digamos, ya no me aparece, digamos, donde tendría que ir el total, que vamos a sumar todas las frecuencias para saber si está bien construidos los límites. Están bien definidos los intervalos de clase, que me tiene que dar 40. Vamos a sumar para saber si hicimos bien. Entonces va a ser más suma. Selecciono los datos que voy a sumar. Cierro paréntesis. Y me dio 40. Entonces, esto está bien construido. Como le dije, usted acá, alguno puede tener capaz un intervalo de clase menos. ¿Por qué? Como ven, en el último intervalo de clase tenemos un solo dato y capaz eso no esté
brindando, digamos, una información objetiva del problema que se quiere estudiar, digamos, acá de este problema, que es el punto 7. Si nosotros queremos determinar una información de esta investigación, capaz esa tabla no esté reflejando bien, digamos, la información correcta. Entonces puede suceder que ustedes decidan sacar ese intervalo de clase, un intervalo de clase, para que no esté tan vacío, digamos, el último intervalo de clase, para que tenga más datos. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Hasta acá estamos respondiendo la frecuencia absoluta simple. No era necesario calcular acá la marca de clase. No era necesario. Pero ya lo hicimos ya para recordar. No es necesario. Lo que van a hacer manuscritos, o si me van a presentar, únicamente tienen que sacar los intervalos, los límites inferiores y superiores de cada intervalo, calcular la frecuencia absoluta simple, que es el punto B, si no me equivoco. ¿Sí? Ah, no, ese es el punto A. Hasta ahí es el punto A. Ahora tenemos que graficar el polígono de frecuencia absoluta simple. Y bueno, para graficar vamos a introducir insertando gráficos. También lo puede hacer de forma manual, o lo quieren que lo haga de forma manual o con el Excel, como quieren. Para mí manual mejor. Manual mejor. Bueno, vamos a hacerlo de forma manual. Polígono de frecuencia, tenemos que ir a la clase 4. Voy a abrir la clase 4 para que tenga una idea de cuál es el gráfico que tenemos que construir. No, en la 5 está. En la clase 5. Histograma y polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia, bueno, acá tenemos ya el título y bueno, esto es el gráfico que tenemos que construir. Voy a abrir mi pizarra digital. Explico esta parte y bueno, con esto ya estaría, digamos, la manera o la forma de proceder que tienen que hacer para los demás puntos, porque es similar. Después, si miran los demás ítems en el práctico, digamos, graficar el diagrama por sector de la frecuencia relativa simple. Bueno, de esta misma frecuencia que calculamos acá, tienen que hacer el diagrama por sector. O vemos si nos queda tiempo, también hacemos ese gráfico. Y hasta ahí, frecuencia no, tenemos que calcular la frecuencia relativa. Bueno, la vamos a calcular también. Vamos a calcular la frecuencia relativa simple antes de hacer los gráficos. Podemos calcular cualquiera de estas dos, ¿no? Pero yo, que esta frecuencia relativa, como les había dicho en las clases anteriores, frecuencia relativa y frecuencia proporcionales son casi lo mismo. Nada más que la relativa, en algunos libros, algunas bibliografías, suele aparecer en porcentaje. Y si no aparece en porcentaje es frecuencia proporcional, ¿no? Pero para que no se confundan, es lo mismo. Nada más que a veces aparece con porcentaje y a veces no. Entonces vamos a calcular esta frecuencia, la frecuencia proporcional simple nosotros. Y es lo mismo que la relativa simple, pero no necesitamos ponerlo en porcentaje.
Vamos a calcular esta. Y bueno, para calcular la frecuencia relativa tenemos que ir dividiendo las frecuencias absolutas simples por el número total de datos de cada intervalo de clase. Entonces vamos haciendo esos cálculos más dividimos la frecuencia absoluta simple de ese intervalo de clase por el número total de datos, que es 40. Y acá sí tengo que fijar ese dato para después poder arrastrar y que me calcule automáticamente para los demás intervalos de clase. Y para saber si hice bien cada uno de los procedimientos, tengo que sumar. Me tiene que dar 1 acá, la suma. Suma. Tengo que sumar todas las frecuencias proporcionales simples. Sumo. Y obviamente que me tiene que dar 1. Como ven, ahí me dio 1. Entonces los cálculos están bien hechos, o los procedimientos. Bueno, con estos datos ya podemos calcular o hacer todos los gráficos que nos piden. Bueno, estoy mirando acá de cuánto en cuánto vamos a definir las escalas. Vamos a comenzar de 60 y vamos a ir de 65 de 4 en 4, es decir, 1 centímetro va a equivaler a 4 unidades, digamos, de estos datos. ¿No? 1 centímetro. O 2 centímetros también podemos hacer. No, vamos a hacer 1 centímetro porque tenemos 7 clases. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, yo lo voy a hacer con esta, bueno, lo vamos a hacer ver, que son dos rectas perpendiculares que se cortan entre sí. Bueno, me pasé. Y voy a sacar la reglita para definir la escala en los ejes. Acá se va a tornar bastante lento o lenta la clase, porque con esta herramienta, bueno, me cuesta un montón. Y como las variables son continuas, no va a haber separación entre las barras, ¿no? O los polígonos, o rectángulos, como ustedes quieran llamarlo. Son rectángulos. En el eje X, ¿qué van a ir? Les voy preguntando, ¿qué datos voy a poner en el eje X? ¿Saben? Los límites inferiores y superiores, los intervalos de clases, ¿no? Acá puedo poner un intervalo de clase, acá otro, acá otro, acá otro, ¿no? Y no va a haber separación entre las barritas. Ahora tengo que definir la altura. Voy a ver, miraré para la frecuencia absoluta simple. Miro los datos de
¿Cuál es el valor más alto para definir la escala? Tenemos 11. Entonces voy a tratar de que 1 centímetro pertenezca a una unidad de esta, de la frecuencia absoluta simple. Vamos a ver si entra todo en mi gráfico. Para hacer esto necesitamos la frecuencia absoluta simple y la proporcional simple únicamente. Bueno, y ahí hacemos. Voy a utilizar esta que es mucho más práctica, no me sale tan... En el eje Y, que es el eje vertical, van a ir las frecuencias o los datos relacionados con la frecuencia absoluta simple. Hasta 11 tengo que poner, ¿no? Que es el valor máximo. Puedo poner hasta 12, pero no importa. Va a entrar bien mi gráfica. Entonces, a ver si elijo cada 2 centímetros, ¿cuántas tengo que tengo 7 intervalos de presión? O sea, voy a tener 7 barritas. Acá, si elijo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puedo poner cada 2 centímetros. Va a ser ancha nomás mi gráfica. O también puedo poner cada 1 centímetro, porque van a ser finitas. Ustedes me dicen, no voy a poner cada 2 centímetros. Mejor, porque después tengo que poner acá la leyenda correspondiente a cada clase, ¿no? Los límites inferiores y superiores. Entonces vamos a ir construyendo. Acá por lo general cuando se hace de forma manual no se suele cortar la recta del eje X. ¿Por qué? Porque comienza con el valor 60. Si vamos a con el 60 comienza nuestra gráfica. Entonces, para indicar que hay más valores acá entre 0 y 60 se suele cortar la gráfica con barritas así, inclinadas, con 2 barritas, ¿no? Esto quiere decir que entre 0, que es el origen de coordenada, y el valor que está acá, hay más valores internos. Digamos que este segmento no representa la misma cantidad de unidades que hay acá. Estamos aclarando para aquellos que quieran mirar o interpretar el gráfico. Bueno, continuamos. Voy a hacer de color rojo las barritas. Entonces, para el primer intervalo de clase tenemos que ir hasta el 2 de frecuencia absoluta simple, que va a ser la altura, que va a ser acá, ¿no? Entonces voy a girar mi regla de forma... ¿Sí? Le puedo mostrar, o sea, porque yo hice en Word y le puedo mostrar si quedó bien, pero, o sea, me faltó poner los cositos arriba, que no sé cómo era que usted ponía. Después cuando terminemos me mostrás, termino de explicar, si no se corta demasiado la clase. Bueno, vamos a dibujar la primera barrita para el primer intervalo de clase. Habíamos dicho que íbamos a hacer de 2 centímetros la escala. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Obviamente acá me olvidé de poner también los números que tienen que ir completando, pero ustedes saben que cada marquita representa un dato de la frecuencia absoluta simple, que acá va 1, que después lo vamos a completar bien. Voy a hacer primero eso para que se vaya entendiendo lo que voy haciendo. 1, 2,
hasta el 11 tengo que poner, o 2. Mientras tanto ustedes se van tomando los mates. 4, 5, 7. Bueno, hasta ahí no voy a poner. Se supone que entienden que van hasta el 12. Vamos a seguir con la clase B, con el intervalo de clase B, que tiene frecuencia absoluta simple. Entonces nuestra reglita o nuestra barrita va a tener una altura, no está seleccionado, va a tener 7. 7 había dicho, ¿no? La altura. A ver, no, 5. Ponemos bien el valor 5. Y bueno, continuamos desde acá, porque son variables continuas, no tiene que haber separación entre las barritas. No hay separación entre los límites inferiores y superiores de cada intervalo de clase. Y también de los centímetros. Bueno, ahí tenemos. Ahora para el intervalo de clase C, como son muchos, también acá podríamos haber disminuido los intervalos, el número de intervalos. Ustedes pueden mirar después si pueden modificar ahí. Tenemos para el C, que es 11. Vamos hasta el valor 11, que es el más alto. Acá es 10 y acá es 11. Como es continuo, vamos a continuar desde acá. Ahí tenemos. Sigamos. Estamos en el C, en el D, que tiene 10. Entonces tenemos que posicionar nuestra reglita 1 centímetro más abajo, acá, 10. Y ya tiene el lado, así que únicamente trazamos acá la altura y el otro lado del punto. Perfecto. Este es A, B, C, D, ¿no? A ver, sí, D. E. ¿Cuánto tiene el E? De frecuencia absoluta simple, 4. Bajamos hasta el 4. Todo lo que sube. ¿Cómo se llama esta aplicación? OpenBOA se llama, es gratuita, la pueden descargar de código abierto. ¿OpenBOA? Ajá, OpenBOA. OpenBOA con B larga. Hasta 4.
Sí, incluso pueden hacer los gráficos acá y después copian, creo que se puede copiar la imagen y pegar un Word. ¿Podemos hacer captura y pegarla en Excel? O sea, si hacemos el trabajo en Excel. Ajá, también pueden pegar la imagen esta, se puede pegar como imagen. No probé todavía, estaba por probarlo justamente ayer, anteayer, pero no tuve tiempo porque estaba por elaborar la devolución en Word. Y ya darles a todo que esté todo hecho y no hacer los videos estos, que lleva bastante tiempo. 4 había hecho, ¿no? Para la otra, para la frecuencia E de altura. Entonces nos posicionamos con la reglita en la altura 4. Ahí tenemos la barrita para la clase E. Ahora viene la F, que tiene 7 de frecuencia absoluta simple. Bueno, acá voy a tener que extender mi regla. Voy a ver si cómo era para hacerla más grande. Sí, me parece que no. Agregarle más centímetros. Ya, profe, creo que ya está, ya me quedo con los... ¿Ya quedó? ¿Hasta acá entendieron bien? Yo lo hice en Excel sería. Sí. 7 tenemos, bueno, ya estamos por terminar, hacemos hasta el último y ya queda. 7. Tenemos que extender esta desde acá hasta el valor 7. Profe, ¿cómo es el loguito de la aplicación esa? Ahí le muestro. Vale, gracias. Vamos al navegador. OpenBoard. Bueno, acá está la página que tiene como un globito para mensajes así y un lapicito. Y bueno, y desde ahí descargan para Windows. Y bueno, para Linux es más difícil de instalarlo porque hace rato no la vienen actualizando la aplicación. Acá está, OpenWord. Sigamos con el OpenWord. Tenemos y falta una más, 2 centímetros tengo que agregar, entonces una marquita más. Y tengo que hacer más arriba. Bueno, la marquita dice con color negro, voy a hacer los de color negro para que no se confundan. Bueno, la gráfica o el diagrama por sector vamos a dejarlo para la próxima clase porque se extendió bastante el video con esto, o la clase mejor dicho, y tiene 1, el último entero de la clase tiene 1, hasta acá no me tiene altura. ¿Tenemos que hacer otro de este? No, ahí terminamos. Me faltaba un segmento más para... Sí, tienen que hacer el diagrama por sector. Por eso calculamos la frecuencia proporcional simple. De ese tienen que ser. ¿El que es redondo como una pizza? Ajá, el redondo como una pizza. Ah, bueno. Y ese es fácil de hacer. Tienen que pasarlo a grados, cada uno de los valores. Grados. Profe, ¿usted descargó en Windows 7? Sí, no, Windows 10 tengo yo, pero en Windows funcionan todos los Windows. Bueno, ahora lo único que me queda, bueno, para que quede más completa esta gráfica, es colocar, acá este pertenece al sector A,
sector, la clase A, ¿no? Y que tiene los límites, si quieren poner los límites inferiores y superiores también. Queda acá A el B. El B. La clase B, voy a sacar esta regla, la voy a borrar ahí. Clase C, siempre tienen que poner los rótulos, ¿no? Que me va a servir a mí para poder interpretar la gráfica de esta, bueno, la información de esta gráfica. ABC, D. E. Bueno, ahora lo que quedaría por hacer hacer el polígono de frecuencia, ¿no? Que tenemos que unir las marcas de clase de cada barrita, ¿no? Siempre tomamos la parte superior de la barrita, ¿no? Y la marca de clase va a ser el valor del medio, es decir, esta marquita, ¿no? Acá tenemos el primer punto, vamos a hacer los puntos, vamos a marcar acá tenemos un punto, después vamos a unir con flecha, con líneas mejor dicho, con líneas, no es con flechas, con líneas rectas. Y con esto estaríamos terminando. Me salió cualquier cosa. El punto B. Bueno, acá pueden elegir, si quieren pueden comenzar de acá, no es necesario que saquen de acá la línea, pero la vamos a sacar ya de acá, pero vamos a ir uniendo los puntos. Corresponden a la marca de clase. Bueno, ahí quedaría nuestra gráfica. El gráfico de torta se lo dejo a ustedes que lo hagan. Profe, ¿será que me puede explicar, hacer una breve explicación eso, cómo pasar a grados? Porque eso no entendí yo. ¿No entendiste? Bueno, lo que tienen que hacer acá, vamos al Excel, es pasar, ¿no?, esto a grados, ¿no? Y ustedes van a poner que 1 equivale 1, que es la suma de todo, ¿no?, y que va a ocupar toda la circunferencia, equivale a 360. Después 0,05, que es el dato de arriba de la primera clase, 0,05 equivale a x igual. Y bueno, ahí tienen que hacer el cálculo. Acá puse una O, parece, no me quedé con una O. Bueno, ahí tienen que hacer la regla de 3 simple. Ajá, y lo mismo van haciendo para los demás. Tienen que poner 1, porque es la suma de todos, ¿no? Es 1. Porque en la otra clase usted no
había explicado eso, usted ya tenía todos los resultados y fue poniendo y por eso yo no sabía. Ajá. Uno equivale, digamos, todo, porque cada frecuencia proporcional simple acá va a ocupar un sector dentro de mi circunferencia. Entonces yo, para poder calcular ese sector, la única herramienta que tengo disponible, ¿no?, es mi semicírculo. El semicírculo. También se lo puede hacer con el Excel, pero el Excel te lo hace en un toque, no necesita hacer ningún cálculo. Entonces yo siempre recomiendo, cuando van a hacer los gráficos, que lo hagan de forma manual, así entiende los procedimientos implicados en la construcción de estos gráficos. En el Excel ni se ven esos cálculos. El Excel, digamos, simplifica todo y eso es lo que tiene el Excel, que te ayuda, ¿no?, a ganar tiempo, pero a la vez no entender lo que estás haciendo, qué cálculos están implicados. Profe, ahí es 0,5 por 360 dividido 1, da 18. A ver, vamos a ver, 18 grados, ¿no? Y 13, ajá. 18 grados, perdón, eso va... Y eso va, después van a hacer... Ajá, en la tablita no va a ningún lado. No, acá, ahora tienen que hacer un gráfico por segundo. Con el compás, no tienen que hacer su circunferencia. ¿Para la actividad 3? ¿Cómo? No escuché tu pregunta. ¿Para la actividad 3 o para qué? Para la actividad 7, que es el 7C, que es el diagrama por sector. 7C. Primero van a marcar un puntito. Acá lo vamos a hacer un puntito, que es el centro de la circunferencia. ¿No? Profe, lo que hacemos manuscrita, tenemos que poner todos los ejercicios, hay que poner todos los ejercicios o poner los resultados nomás. No, hay que hacer todos los ejercicios y los procedimientos también implicados. Claro, profe, pero vio que usted es para calcular la frecuencia relativa simple. Ah, sí, no. Ahí cuando completan la tabla no es necesario que pongan todo el cálculo, el resultado únicamente. Ponen el resultado. Bueno, pero a lo que voy es que eso me dan grados y la frecuencia relativa simple es porcentaje, entonces eso es lo que me estoy entendiendo. La frecuencia relativa simple sí, acá en porcentaje. Pero tenemos que pasar la proporcional simple, multiplicarla por 100 para que esté en porcentaje. Acá no está en porcentaje. Pero calcular, digamos, hacer el diagrama por sector de la frecuencia relativa simple como de la frecuencia relativa proporcional simple, como de la relativa porcentual, va a dar siempre el mismo gráfico, va a ser lo mismo. El tamaño de los sectores va a ser igual, lo mismo se hace para la frecuencia absoluta simple. Si ustedes calculan, miren, vamos a hacer, para que se den cuenta, vamos a calcular para el primer sector, tanto de la frecuencia relativa simple como de la frecuencia absoluta simple. Y se van a dar cuenta que da el mismo grado. Vamos a hacerlo. Vamos, 0, no, yo lo que les digo es que en eso me dan grados, pero yo en la frecuencia relativa tengo que poner porcentaje, entonces lo multiplico por 100 me da 180%. En el gráfico. No, ahí ya no tenés que hacerlo, pasarlo a porcentaje, tenés que dejarlo así nomás. Así nomás. Porque decía graficar el sector con la frecuencia relativa simple. Yo gráfico voy a hacer con los 18 grados entonces. Con los 18 grados. Y después, si querés, en el sector, cuando vos ya tenés tu sector graficado, vamos a verlo acá, mejor para que lo entiendan. En uno que hicimos ya, a ver. Acá. Ustedes, ya si quieren ponerle acá el porcentaje de esto, tienen que poner los porcentajes de la frecuencia relativa porcentual en cada sector. Una vez que hicieron. Sería que en el primer caso me da 18 grados, hago sí, calcular los 18 grados. Vamos a hacerlo. 180%. Vamos a hacer uno que ya estoy por... No entiendo en ese
Ya no entiendo. ¿No entendés? No, ya me mezclé todo ya. No, Bueno. ya me perdí ya. Vamos a hacer uno. O Vamos. sea, bueno, Vamos a calcular la amplitud, es decir, los grados, para la frecuencia relativa simple, que es 0,05. Entonces resolvemos nuestra regla de 3 simple, que ya planteamos, que es 0,05 por 360. Cerramos paréntesis, dividimos por 1, que va a dar el mismo resultado. Como su compañera sacó, le da 18 grados. Y vamos a nuestro gráfico por sector, que yo estaba por hacer estaba por graficar acá. ¿No? Hacemos nuestro gráfico. Luego de hacer el gráfico vamos a trazar esta línea, el diámetro, que nos va a ayudar primero. Esta línea, este diámetro de la circunferencia, es de auxiliar, ¿no? Para poder apoyar nuestro semicírculo, que habíamos calculado 18 grados. Entonces apoyamos nuestro semicírculo. Acá suele tener una mueca o una línea en el centro del semicírculo. Y apoyamos ahí. Voy a sacar la regla, porque tenemos que trabajar con regla acá también. Y rotamos la regla más o menos en la inclinación o en el ángulo 18 grados, que se mide de derecha a izquierda. Tenemos los positivos, entonces nosotros vamos a tomar los positivos. Y 18 grados está aproximadamente acá. Acá tenemos 10 y acá. Entonces tenemos que llevar nuestra reglita a los 18 grados. A mí se me complica porque cuando muevo, si miran, acá se me sale del centro. Tiene que pasar por el centro y por los 18 grados. Bueno, ahí ya estamos en 20 o 19 casi. Bueno, ahí aproximadamente tenemos los 18 grados. No sé si alcanzan a apreciar, porque acá tenemos 10, 15 y bueno, ahí está aproximadamente 18. Entonces con un lápiz vamos a hacer una marquita, ¿no?, en el borde de la circunferencia, círculo, acá, una marquita, ¿no? Y ya podemos mover, ya no vamos más, movemos y vamos a unir el centro. Ustedes lo van a hacer con la regla, ¿no? Y la marquita que determinamos con nuestro semicírculo. Y ya no necesitamos más esta parte del diámetro de la circunferencia. Entonces lo vamos a borrar, porque le había dicho que era provisorio para poder apoyar nuestro semicírculo. Y bueno, ahí tenemos el primer sector que corresponde al primer intervalo de clase. Y así vamos calculando para las demás frecuencias relativas simple. Presten atención, miren, si yo hago el mismo cálculo, pero en este caso para la frecuencia absoluta simple, también me va a dar 18 grados. Pero el planteo de acá, la regla 3 simple, va a ser diferente. Acá voy a tener que poner 40, ¿no? 40 equivale a 360. Y 2, que es la frecuencia absoluta simple, X. Para que se den cuenta que siempre va a dar el mismo gráfico. Por eso yo le hice hacer en la clase 3 o 4, no recuerdo bien, que hagan de la frecuencia
no recuerdo bien si es la frecuencia absoluta simple y la relativa porcentual, y obviamente que le va a dar el mismo gráfico. Si hacemos la regla de 3 simple, calculamos 2 por 360 dividido 40, da 18 horas. Bueno, para que vean, si hacen el gráfico de torta tanto para este como para la frecuencia relativa simple o la frecuencia proporcional simple o la frecuencia relativa porcentual, el gráfico de torta siempre va a ser el mismo, van a tener los mismos sectores, ¿no? Caso diferente va a ser para los diagramas de barras. En este sector ponemos 180%. No es 180%. Tenés que, para calcular el porcentaje de esto, tenés que calcular la frecuencia relativa porcentual, que es 0. Vamos a calcular que se multiplica en la frecuencia relativa simple por 100. Esto es 5%. Y acá colocado vos dentro de tu diagrama por sector el rótulo del 5%. 5. No, yo pensé que en el 100 se estaban 5%. La frecuencia proporcional, por eso le decía completar el cuadro. Ahí me dije, perdón, profe. Sí, es el 5%. Y obviamente cada sector va a ocupar un porcentaje. Y vos, si sumás todos los porcentajes, te tienen que dar el 100%. No te podés exceder del 180, del 100%, perdón. Si quieres hacemos uno más, ya que estamos. Ya que hacemos un sector más. Si da lo mismo, si hacemos de la frecuencia relativa, de la frecuencia proporcional simple o de la frecuencia acumulada simple, da lo mismo. No, ustedes pueden elegir. Era algo que yo puse, ¿no?, para que ustedes mismos se den cuenta, ¿no?, cuando hagan la gráfica y lo razonen, ¿no?, que podían hacer de cualquiera sin hacer los cálculos extras. Vamos a hacer una más. Vamos a poner 1 equivale a 360. Si pongo 1 voy a elegir la frecuencia proporcional simple, ¿no? Entonces 0,125 es x igual, entonces esto va a ser más 0,125 por 360 dividido, va a dar 45, porque dividido 1 queda el mismo resultado, ¿no? Va a dar el mismo resultado. Si no lo hago bien de vuelta, lo voy a borrar, voy a hacerlo bien, porque si no van a quedar confundidos. ¿No se va a subir esta clase? Sí, voy a subir 125 por 360, cierro paréntesis, dividido 1. Me da 45 grados. Y voy con mi semicírculo. Ahora yo voy a utilizar este lado del sector, o este lado si quiero, pero siempre voy de izquierda a derecha, ¿no?, graficando los sectores. De derecha a izquierda, perdón. Y voy a utilizar este lado para poder apoyar la parte de abajo de mi semicírculo, ¿no? Pongo en el centro y roto hasta que la parte de abajo coincida con el lado que grafiqué para el primer sector. Y ahora cualquier gesto que hago con mi pad se va a cualquier lado de la pantalla.
Bueno, y ahora tengo que buscar los 45 grados que están acá, ¿no? En mi semicírculo, utilizando la regla 45. Voy a mover más para allá porque tengo que hacer esto. Bueno, para mí acá es bastante complicado porque es como si fuera que estoy acomodando con una sola mano, ¿no? Es como tener una sola mano. Si muevo la parte de arriba se me desplaza la parte de abajo. Bueno, ahí tenemos los 45 aproximadamente. No tiene que ser tan preciso. Y si son muy detallistas, bueno, sí, van a perder bastante tiempo. Ahí tenemos los 45 grados, ¿no? Pasa por el centro y por los 45. Y marcamos sobre el borde. Elegí el lápiz. Y marcamos. Hacemos una marquita en el borde de la circunferencia. Y está. Movemos todo lo que ya no necesitamos para poder trabajar mejor. Y unimos el punto con esa marquita. Acá tendría que ser de otro color, pero bueno, no importa. Y ahí tenemos el sector B. Y si queremos calcular el porcentaje de eso, tenemos que calcular la frecuencia relativa simple para esto, que es más 0,125 por 100. 12,5%. Y de esa manera van haciendo para todos los sectores. Y el porcentaje ese tenemos, sacamos de la frecuencia relativa simple, porcentual. Ajá. O sea, tenemos que ir calculando, sacando el porcentaje. Sí, pasándolo a porcentaje. Bueno, hasta acá creo que ya estaría la devolución o la explicación del punto 7. Elegí explicar este punto porque es el más largo, el más trabajoso y el que más procedimiento tienes implicado, tanto para realizar la tabla como para construir los gráficos y diagramas. No sé si quieren que siga haciendo los demás sectores, todo el mismo procedimiento. Tienen que pasar. No, profe, ya está, creo yo. Bueno, ya está. Bueno, cualquier duda me consultan después. Ahí en el grupo.